Hola amigos, bienvenidos a su programa Reavivados por su Palabra. En el día de hoy queremos recordarles que en el canal de BioChannel contamos con una parrilla de programación que está diseñada para ayudarte a crecer espiritualmente. Recuerda que no solo estamos en este programa donde estudiamos día tras día el programa que la Iglesia Adventista a nivel mundial ha designado para que sus miembros se involucren en el estudio diario de la Palabra de Dios. Piensa en este programa como si fuese un poco el año bíblico, solo que no logramos trabajar y leer la Biblia en todo un año, pero sí en un periodo de unos 2 o 3. Así que día tras día estamos estudiando un capítulo diario de la Palabra de Dios para que tú te familiarices con la Biblia. Y también recuerda que está el pastor Jonathan Márquez con el estudio de la lección de Escuela Sabática. Día tras día está un video donde se estudia el que corresponde para esa lección, la lección para ese día, y también el día sábado está el repaso de la lección general. De hecho, tuve la oportunidad de acompañarlo este sábado que pasó, y estuvimos compartiendo juntos el repaso general de la lección de Escuela Sabática, así que no se te olvide ir al video de el sábado del repaso de Escuela Sabática y mirarlo, estudiarlo, analizarlo, compartirlo, déjanos tus impresiones y comentarios. Además, también hoy queremos hacer una actividad especial. En los comentarios, por favor, déjanos qué temáticas te gustaría conocer la posición bíblica sobre X o Y tema. Algún tema que tú tengas, alguna pregunta que te esté molestando, inquietando desde hace un buen rato y que te gustaría saber qué dice la Biblia sobre esto. A veces pues que tengas la impresión de 1 o 2 textos, pero bueno, ¿cómo eso se mira desde una perspectiva un poco más profunda teológica? Déjanos en los comentarios ese tema y acá en BioChannel seguramente nos uniremos con todo el equipo, podríamos tener algunos invitados y hacer alguna sesión especial para atender esas inquietudes. Bueno, hoy vamos a estudiar nuestro capítulo diario, pero como siempre vamos a orar antes de iniciar. Buen Dios, ayúdanos a remover la idolatría del corazón para que podamos ser como el pueblo de Israel, de tal forma que podamos reconocer nuestro pecado, en el caso del pueblo de Israel, y podamos ser limpios como ellos eran antes de que ocurriese el incidente en el Sinaí. En nombre de Jesús. Amén. El capítulo de hoy es el capítulo número 32 de Éxodo. Este capítulo es supremamente conocido y recordado por muchos debido a que es donde ocurre el famoso episodio e incidente del becerro de oro. Recordarás por allá en el video del capítulo 19, que Moisés está allá en el monte con Dios, ¿cierto? Dios lo invita a que suba y allí él le comparte toda la revelación de lo que nosotros conocemos como la ley. Entonces, desde el capítulo 20 hasta finales del capítulo 30, está Moisés recibiendo la instrucción divina, es decir, esos capítulos que tenemos allí es lo que Dios le comunica a Moisés en la montaña. Pero nosotros podríamos llegar no podríamos llegar a entender la secuencia temporal del pasaje porque pensamos que entre el capítulo 20 y 30 de Éxodo pasa un montón de tiempo. Y en cierta forma pasa el tiempo, ¿sí? Pero a veces tenemos la impresión de que durante estos capítulos pasan años, ¿no? Sí, sencillamente el contenido de estos capítulos es la revelación que Dios le otorga a Moisés cuando él está allá en el monte con él. Mientras, eso coloca el escenario para el inicio del capítulo 32, porque el capítulo 32 nos dice que como Moisés tardaba en bajar del monte, las personas del pueblo de Israel se revolucionaron. Ellos estaban acostumbrados a una dinámica diferente. Recordemos que aquí no había pasado mucho tiempo desde que ellos habían sido esclavos en Egipto, Dios los había liberado. Ellos todavía estaban acostumbrados a las maneras egipcias, estaban pensando en términos de que los dioses tenían estatuas, de que el espíritu de los dioses poseía las estatuas que estaban en los templos, de que los dioses tenían que tener una representación visual. Entonces, el tiempo que demora Moisés hablando en la montaña hace que la población en general sienta un malestar, y el malestar es ¿dónde está Dios? ¿Y dónde está Moisés, que es el líder? Esto los hace cuestionarse un poco
por un lado, el rol que cada uno, en este caso Moisés y Yahvé, ejercieron en la liberación del pueblo de Egipto. Porque todos sabemos que desde el principio del capítulo y del libro de Éxodo, perdón, Dios le dice a Moisés, mira, yo voy a estar contigo y yo voy a sacar al pueblo de Egipto. Pero en el versículo 1 del capítulo 32 es muy interesante y curioso que el pueblo de Israel dice que es Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto. Y en ese momento ya empezamos a ver el estado de declive en el cual se encontraba el pueblo, porque ya lo que había hecho Dios empezó a ser atribuido a Moisés. El pueblo llegó a donde Aarón y le dijo a Aarón, mira, nosotros necesitamos un ídolo, necesitamos algo que adorar. Aarón les dice que bueno, a ver, tráiganme los pendientes de oro, todo lo que ustedes tengan que yo pueda utilizar. Y el pueblo efectivamente se quitó las joyas y se las trajeron a Aarón, y Aarón hizo un becerro de fundición. Este becerro el pueblo lo utilizó para adorarlo, y de hecho el texto nos dice que se le ofrecieron holocaustos, ofrendas de paz, el pueblo comió, bebió, se regocijó, hicieron una fiesta, ¿no? Estaban celebrando la liberación de Egipto, pero la liberación de Egipto se la atribuían a este becerro. Luego de esto, cuando Dios se da cuenta, Dios le dice a Moisés, y aquí empezamos de hecho a ver una dinámica muy interesante en este capítulo. Dios le dice a Moisés, desciende pronto porque tu pueblo, le dice Dios a Moisés. Y esto es curioso. Lo curioso radica en que el pueblo no era el pueblo de Moisés, el pueblo era el pueblo de Dios. O sea, Dios de hecho había reconocido, le había dicho a Israel hace unos capítulos atrás que Israel era su primogénito, una nación escogida, que ellos tenían un lugar especial, pero ahora Dios le dice a Moisés, ese es tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto, se han corrompido y ya no están en el camino, ¿no? Y te han hecho, y le han hecho un sacrificio, dice Dios, y le han atribuido la liberación de Egipto a él. Y entonces el Señor le dijo a Moisés, mira, si tú quieres, yo elimino a este pueblo que está aquí, pero yo te salvo a ti, ¿no? Le salvo a Moisés. Pero Moisés ahora intercede ante Dios y le dice, ¿cómo es que tú vas a destruir tu pueblo? ¿Qué van a decir los pueblos vecinos? Dios sacó al pueblo de Israel nada más para destruirlo. Y llega Moisés y le dice, acuérdate de tu pacto, acuérdate que en el pacto tú dices que este no es mi pueblo, es tu pueblo. Y por lo tanto ellos deben ser los herederos de tu promesa, así que no los puedes destruir. Aquí nosotros en la historia del capítulo 32 de Éxodo logramos ver una de las dinámicas que son perennes en las relaciones humanas y en la naturaleza humana. Y es que el ser humano cuando pasa el tiempo tiende a olvidarse de Dios, uno. Dos, los seres humanos, la gran mayoría vive de acuerdo a lo que hace el otro. Entonces si el otro quiere adorar al becerro, entonces yo me voy con el becerro y adoro al becerro, pero si le preguntan por qué estás adorando al becerro, no va a haber una explicación racional, simplemente nosotros copiamos el comportamiento de los grupos, de la mayoría, y entonces así se colocan tendencias, así se colocan los famosos trends en las redes sociales, y aquí vemos al pueblo de Israel en eso. El pueblo de Israel estaba desesperado, y entonces como no estaban acostumbrados al silencio, como no estaban acostumbrados a esperar en Dios, la gente se desespera y entonces quiere hacer lo inmediato y quieren empezar a trabajar por medios humanos para suplir las deficiencias que tienen. Hoy en día también nosotros podemos llegar a caer en esa tentación. A veces nosotros llevamos años pidiéndole a Dios ciertas cosas o hablando con Dios y estando con Dios, pero de repente llega un momento en la vida o llega una circunstancia donde no se nos hace tan fácil escuchar a Dios, donde no se nos hace tan fácil entender su voluntad. Y entonces, en vez de esperar, tal cual como dicen los textos bíblicos, lo que hacemos es desesperarnos y tratar de solucionar el problema a través de nuestros propios medios. Y lo que terminamos haciendo, usualmente, es empeorando la situación en la que estábamos. Recuerda a Abraham, Dios le había prometido que iba a tener un hijo, pero Abraham se cansó de esperar y como se cansó de esperar, ¿qué hizo? Tuvo relaciones con la sierva de su esposa y el resultado fue Ismael. ¿Y cuál fue el resultado de que llegase Ismael? Que cuando Isaac estaba, Ismael entonces molestaba a Isaac al punto que le tocó a Abraham expulsar a Ismael y a su mamá,
¿no? Pero era su hijo, pero le tocó expulsarlo. ¿Por qué? Porque se había creado un ambiente tóxico. ¿Y quién fue el culpable de ese ambiente tóxico? No fue Dios, fue Abraham. Con el pueblo pasó exactamente igual. El pueblo lo único que tenía que hacer era esperar. Es más, ellos le habían dicho a Dios, mira, habla que nosotros vamos a obedecer todo lo que tú digas. Pero se cansaron de esperar. Y cuando se cansaron de esperar, trataron de solucionar el problema por sus manos y lo que terminaron haciendo fue cometiendo idolatría. O sea, la situación de un momento a otro se transformó en algo inmanejable. Y todo esto es por culpa de el no saber esperar. El pasaje sigue comentando y diciendo que cuando Moisés ve esto, él rompe las tablas donde había notado la revelación de Dios, porque se da cuenta que el pueblo había apostatado. Entonces, ante esto, lo que hace Moisés es que él convoca al resto del pueblo, aquellos que no se habían involucrado en la idolatría, para que vayan y en este caso dice el texto que responden los de la tribu de Leví, y ellos fueron y empezaron a matar a todos aquellos que habían caído en este pecado. Dice el texto que unos 3.000 personas murieron ese día. Luego de esto, dice al final del texto que Moisés le dice al pueblo, vosotros habéis cometido un gran pecado y yo ahora voy a subir al Señor, quizá pueda hacer expiación por vuestro pecado. Y entonces volvió Moisés al Señor y dijo, ay, este pueblo ha cometido un gran pecado, se ha hecho un Dios de oro, pero ahora si es tu voluntad, perdona su pecado y si no, bórrame del libro que has escrito. Aquí es muy interesante la actitud de Moisés, porque de una u otra forma prefigura lo que hace Cristo como sumo sacerdote en el santuario. Es muy curioso porque Moisés dice, mira, si tú no perdonas a este pueblo, entonces bórrame a mí. Es decir, si la consecuencia no recae sobre ellos, entonces que recaiga sobre mí. Y es exactamente eso lo que hace Cristo. Cuando Cristo intercede por nosotros, Él lo que hace es decir, mira, Padre, fulano de tal ha cometido un gran pecado y perdónalo. Pero no lo perdones por él, porque él ha cometido el mal, perdónalo por mí. Así como de la misma forma en que Moisés le decía a Yahvé, mira, perdona al pueblo de Israel, pero perdónalo por mí. Y así mismo Dios y Jesús, debido a sus méritos, debido a su obra, debido a lo que Él hace, es que implora y nos aplica sus méritos de justicia a nuestra vida para que de esta forma Dios nos perdone. Qué interesante capítulo, que está lleno de lecciones y quizás pudiésemos hablar mucho tiempo más. Pero recuerda, cuando no esperamos en Dios, usualmente terminamos haciendo las cosas peor de lo que ya estaban. Así que aprende a esperar en Él. No caigas en el pecado del pueblo de Israel. No caigas en la idolatría. No hagas de otras cosas dioses simplemente porque quieres evitar un encuentro personal y que sea íntimo también con Dios. Y por otro lado, ten la seguridad de que así como Moisés intercedía por el pueblo de Israel, Cristo intercede en tu favor. Y que no depende el perdón de lo que tú hayas hecho, sino sencillamente de la gracia divina que es abundante y que se manifiesta día tras día para perdonar todos los errores que tú hayas hecho, tal cual como al pueblo de Israel también se le perdonó. Que en este día tú puedas tener y experimentar una relación con Dios que sea profunda, que sea una relación que te llene, que tú puedas encontrar en Dios satisfacción y que puedas experimentar hoy su perdón y compañía. Que tengas un buen día.